Buenos días. Hoy seguimos con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles y en el capítulo 17. Y he titulado la reflexión de esta mañana como Trastornando el mundo entero con la palabra. Ya sé que me habéis oído muchas veces utilizar esa frase que no es mía, sino que es de Lucas. Hechos 17, del 1 al 15 dice: más tarde, Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Antípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Solamente aclarar que están en lo que ahora es Grecia, o sea, fuera de lo que era el territorio de Israel. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos usó las escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía: este Jesús, de quien os hablo, es el Mesías. Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes, importantes. Entonces, ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba, una multitud, e iniciaron un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Como no los encontraron allí, en su lugar sacaron arrastrando a Jasón y algunos de los creyentes y los llevaron al concejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban, y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. La gente de la ciudad y también los del concejo de la ciudad quedaron totalmente confundidos por esas palabras, así que los funcionarios obligaron a Jasón y a los otros creyentes a pagar una fianza y luego los soltaron. Esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes o importantes, tanto hombres como mujeres. Cuando unos judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo predicaba la palabra de Dios en Berea, fueron allí y armaron otro alboroto. Los creyentes enseguida tomaron medidas y enviaron a Pablo a la costa, mientras que Silas y Timoteo permanecieron allí. Los que acompañaban a Pablo fueron con él hasta Atenas, que era la capital de Grecia. Luego regresaron a Berea con instrucciones para Silas y Timoteo de que se apresuraran a unirse a él. Hechos capítulo 17, versículos del 1 al 15. Ayer vimos cómo terminó el incidente de la cárcel y la liberación de Pablo y de Silas, así como la conversión y bautismo del carcelero y su familia. Vimos cómo se despedían de Lidia y hoy veremos cómo visitan varias ciudades camino de Tesalónica y Berea. Lo primero que destaca Lucas es que cuando llegaron a Tesalónica buscaron la sinagoga judía y se reunieron con ellos 3 días seguidos. Y dice literalmente, como era su costumbre. Leyendo a Lucas queda bien claro que el creyente participa activamente, es decir, asiste a las reuniones, y si hay reuniones 3 días seguidos, asisten los 3 días. Que no nos engañen con la filosofía postmodernista de que se participa y asiste solo cuando se desea y apetece. Evidentemente, es obvio que es cuando se puede. Cuando no se puede, evidentemente no. Recordemos que se es iglesia si se participa. Lo segundo importante que dice Lucas es que Pablo, y usa esta frase literal, usó la escritura para razonar con la gente. Curiosamente, o no tan curiosamente, los creyentes de la siguiente ciudad que visitaron, la ciudad de Berea, se caracterizaban porque, literalmente dice Lucas, día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad.
Qué importante es usar las Escrituras para poder razonar con la gente, no con nuestros argumentos. Qué importante es estudiar las Escrituras para comprobar si lo que nos enseñan es conforme a lo que Dios quiere que aprendamos o es la idea o el razonamiento de los hombres. Hay un refrán que dice: si no lees, tendrás que creerte cualquier cosa que te enseñen, aunque no sea verdad. Es un consejo de Dios leer las Escrituras para conocer a Dios, para entender a Dios, para poder hablar de Dios, porque la Escritura es la revelación de Dios mismo. Lo tercero es que la predicación del Evangelio persuade a algunas personas, convence a algunas personas, pero a otras las incomoda. En Tesalónica algunos judíos querían matar a Pablo y a Silas, pero no los encontraron, por eso atacaron a Jasón y a otros creyentes, que es donde se habían hospedado, en casa de Jasón. Pero la frase más impactante es cómo describen los alborotadores y los judíos a Pablo y a Silas. Dice literalmente: estos que trastornan el mundo entero han llegado hasta nosotros. Si nosotros no estamos transformando y trastornando nuestra familia y nuestra ciudad, ¿será que no enseñamos ni vivimos el Evangelio de Jesús? Ojalá digan eso de nosotros algún día. Y por último, había otra característica distintiva de los creyentes. Dice literalmente: profesaban lealtad a otro rey llamado Jesús. Somos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Nos pueden acusar de ser leales al rey Jesús? ¿O pasamos desapercibidos como cualquier otro ciudadano, súbdito de cualquier otro rey? Desafío para hoy. Ya sé que me vais a matar, pero hay un capítulo de la Biblia, en el libro de los Salmos, dedicado casi por completo a la importancia de la palabra transformadora. ¿Te atreves a leerlo? Aunque no sea todo seguido. Lo puedes leer por partes, pero intenta leerlo hoy. Tenemos varias horas en un día como para leer el Salmo 119. Te desafío a que lo hagas. Buen y bendecido día.